yo voy a leer algo porque escribí y hace tiempo ya que me parece que cuando algo produce un escrito me parece que hay que respetar eso y bueno. De todos modos lo voy a cortar porque es mucho. Bueno, Color Fármaco. Quizá no sea casualidad, aunque quizá Fernando tampoco lo haya sabido en el momento mismo de escribir y referenciar su escrito, que esto creo yo, la elección de un concepto de Jacques Derrida, que obviamente es un concepto que remonta a Platón y los griegos, pero Jacques Derrida, en un bellísimo documental que hiciera de su vida Safa Fatih, se define a sí mismo como sujeto colonial o postcolonial. Para ser más precisos, dice Derrida, dice de sí, que no es él sino un producto postcolonial. Me parece interesante porque ni siquiera dice un sujeto, dice un producto postcolonial, devenido filósofo francés. Creo que no es casualidad que Fernando haya elegido un concepto que viene de allí. Haber nacido en Argelia le hizo a Derrida hacer la experiencia de la expropiación colonial, particularmente, dice él en ese documental, de los lugares de culto. Y dice él, uno intenta acostumbrarse a ello, a esa expropiación, pero uno no se acostumbra a nada. Y a mí me parece que en este libro de Fernando hay algo de eso, de no acostumbrarse. No acostumbrarse a un imaginario que atraviesa el campo del arte, pero no solo que es un imaginario nacional, colonial, y que marca determinadas pautas también respecto del color. Y digo que probablemente no sea casualidad, en tanto la advertencia de colonial y su apuesta atraviesan todo el libro. Una apuesta, la de colonial, que apunta a algún tipo de desmarcaje, de desprendimiento, de desligue, se habla de delinking, de la episteme eurocéntrica. Bien, dice Derrida, operando por seducción, el fármaco hace salir de las vías y de las leyes generales, naturales o habituales. Y me pregunto si no es eso, si eso no es la consideración particularísima, singular, que nos propone Fernando López Laje del color en este libro. El mercado en la farmacea, continúa Derrida, es también un nombre común que significa la administración de la droga, del remedio y o del veneno. Hay algo de un envenenamiento. El fármaco es para Derrida una sustancia, con todo lo que esta palabra connota, dice Derrida, es una sustancia de materia de virtudes ocultas, de profundidad criptada, que niega su ambivalencia al análisis, es decir, que se hace realmente difícil, refractaria al análisis. Y también va a decir más adelante Derrida que también es una antisustancia, es decir, lo que resiste a todo filosofema, lo que excede indefinidamente como no identidad, como no esencia, como no sustancia. En muchos momentos del libro me parece que se plantea la noción de la práctica artística como una puesta en acto de saberes vivos, que son siempre provisionales y son también peligrosos. Hay una puesta en riesgo, una apuesta y una puesta en riesgo. Con el fármaco no se sabe si algo va a resultar beneficio o perjuicio, cura o enfermedad. Pero porque además quizá enfermar no sea tan malo y por el contrario resulte una vía de acceso a algo de un real que se escamotea una y otra vez. Y así como para Georges Didier Huberman las imágenes arden al encuentro con lo real, el color fármaco quema, envenena la obra, haciéndola padecer su verdad. Fármaco es también regalo, ofrenda, pero es un regalo envenenado, sin retorno. Es un regalo parricida, parricida del logos fálico, patriarcal, falogocéntrico, colonial. Fármaco es mezcla, no hay pureza posible, es ibris, no mesura. Derrida habla de un doloroso goce, es decir, lo opuesto al alivio, al apaciguamiento. Y en esa conjunción de lo agradable y lo desagradable, dice Derrida, el fármaco juega allí su poder.
fármacon será también espacio y lugar de lo que no se subsume al saber, de lo que no termina de ser reabsorbido por un logos cualquiera. Otra cosa que me parece interesante de esta noción de fármaco es que, por lo menos para Derrida, está más del lado del cuerpo, ¿sí? Más del lado del cuerpo que del logos, que se encuentra más del lado del alma. Sin embargo, el fármaco toca cuerpos, hace cuerpo, y podríamos decir incluso, se podría plantear, en el campo del arte puede ser cuerpo. Me parece que este libro está escrito desde o a partir de una práctica artista colectiva que se plantea como anárquica, efervescente, asistemática, que hiere de muerte el mito romántico del genio creador, de la soledad y el aislamiento y el apartamiento de lo social, y también el escamoteo de lo político. Es una apuesta política. Me parece que es una práctica artística que opera desde una cierta subalternidad, en un decir y un hacer, que no busca su garante en el Estado, ni en el mercado, ni en el museo, aunque deba negociar con todos ellos. Creo que es una práctica situada, localizada, no universable. Me parece que el color fármaco en algún sentido es un color trans. Hay algo que atraviesa, que desnaturaliza, que desvirtúa, en el sentido de que hace perder virtudes y no permite distinguir lo claro y distinto cartesiano. Fernando lo plantea también como un color irrestricto, ¿sí? Que irrumpe, dice él, irrumpe en lo marrón de una uruguayés que es entendida como aquello que, esto es textual, fortalece el mito fundacional y que no tiene ningún cuestionamiento ético ni estético ni conceptual sobre la tradición hegemónica. Es decir, es un color que irrumpe en un imaginario nacional colonial, como decíamos hoy. Incluso se plantea como pregunta: ¿es posible pintar con el color irrestricto, ambivalente, el dolor de las pérdidas, el dolor del olvido, el odio hacia la impunidad? Yo creo que es una pregunta que no hay que responder, que la práctica artística se verá llevada a no responder cada vez. Es un color que también es un territorio a desterritorializar en relación al trazo. Hay una parte del libro que hace un trabajo interesante entre lo que sería la relación entre el color y el trazo. Color fármaco también es un signo bajo sospecha, y nos parece que eso es índice de su potencia y de su peligrosidad. También me parece interesante la lectura que hace Fernando de lo fármacon y lo Frankenstein referido al Uruguay. Habría habido, en una especie de nueva manera de pensar la historia, un Uruguay fármacon y un Uruguay Frankenstein. Es decir, que se genera aquí una suerte de nueva genealogía, que claramente no será la historia oficial del arte uruguayo. En ese Uruguay fármacon hubo un intento, o por lo menos hubo una irrupción de la libertad de expresión y toda una generación movió el tablero en relación al color. El color fue uno de esos vehículos políticos utilizados por artistas emergentes que, dice Fernando, promovíamos, entre otras cosas, su uso de manera irrestricta. Y es aquí donde López Laje se filía en relación a Hugo Longa, al que lo hace aparecer como una especie de dealer del fármaco, cosa que me pareció muy simpática, pensar a Longa como un dealer del fármaco. Algo de este Uruguay fármaco, creo yo, y hay una frase de Alicia Haber que me gusta, dice, algo de este Uruguay fármaco emergerá entre escombros de la Europa que no éramos, y yo diría que no éramos pero que creíamos ser, ¿no? Siempre se dijo Uruguay, tacita de plata, Suiza de América, país sin indios, ¿no? Y eso era, y creo que para algunos todavía es motivo de orgullo. Y yo creo que con esta manera radical y restricta, políticamente fuerte de trabajar el color, hay algo que hace visible una herida, ¿sí? Y algunos la podrán vivir como herida moderna, otros podremos verla más como una herida colonial, que en realidad no es que la produzca, sino que la visibiliza.
Bueno, para terminar, habría habido en esta especie de genealogía ficcional, pero no tanto, que hace Fernando, un Uruguay Frankenstein, que yo entiendo que está construido de fragmentos, de partes, de restos, que imposibilita toda distinción neta de un adentro y un afuera, de lo vivo y de lo muerto. Eso es Frankenstein, ¿no? De todo binarismo genérico o racial. Sería un Frankenstein advertido de que hay una violencia que es estructural, ¿sí? Que es de clase, de raza y un largo, etcétera. Entonces, en cierta medida me parece que también Color Fármaco es un Frankenstein que devino libro. Entonces, para terminar, yo saludo nuevamente este libro, que le llamo libro veneno, ponzoña, mordedura de víbora, o alerta para conciencias perezosas o cómodas. Y digo que el color fármaco, según lo entiendo y según lo recepciono, vino para envenenarnos, pero como señala Derrida, para la mordedura socrática, habrá que hacerse merecedor de este veneno y, por tanto, de su poder. Gracias. Yo lo conozco a Fernando desde hace muchos años, he recorrido parte del camino en el campo del arte con él y le agradezco mucho que me haya invitado a decir estas palabras sobre su libro. Antes de empezar, capaz que fue una especie de señal, cuando estaba saliendo de casa en un corte publicitario de un canal argentino, hay un filósofo que estaba diciendo que era el fármaco. Y el ejemplo que daba de que el fármaco podía ser lo mejor y lo peor, como nos decía Fernando. Y el ejemplo era el amor. El amor puede ser lo mejor, pero también es porque yo la quería la maté. Entonces es en esa especie de juego, que no es un juego, en esa especie como de negación de esa cosa unívoca, es que aparecen esos diferentes espectros. Y me parece que en el libro ese fármaco no se remite al color, sino que es una metáfora de una determinada situación, que en este campo, es como en el campo del arte. Y si empezamos a pensar un poco en el tema del color, de la perfección, de la percepción del color, a mí siempre me interesó mucho en el momento en el que empezamos a dividir, no a dividir, sino como las diferentes concepciones, una más racional, si se quiere, y otra más científica, y otra que empieza a tener en cuenta los contenidos subjetivos. Y me parece que eso está muy bien en el libro, cuando empezamos a pensar en la teoría del color, lo que tiene que ver con Newton y la teoría del color de Goethe, y cómo en ese lugar, en ese momento, hay como una especie de división que tampoco es tan clara entre una concepción racional y clara, heredera del racionalismo más clásico, y el campo de una cosa mucho más intuitiva y dramática que tiene que ver con lo sublime, como el mundo de lo nórdico y el mundo heredero de lo grecorromano. Y ahí me parece que empieza una cosa muy interesante en el libro, cuando él habla de cómo cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que es la arquitectura y la escultura griega, como la imagen esa que tenemos, que viene también de nuestra historia y de lo que se nos ha impuesto, es de esa pureza blanca, cuando en realidad hay toda una historia de color, y de color brillante, de color potente, que viene por atrás. Y eso también me parece que
tiene que ver, ya llegando a esa especie de subdivisión cuando empezamos con el análisis del color desde el lugar de lo que en la historia, ¿no? Cuando empieza esa cosa como más subjetiva, ¿tá? Hasta empezar a pensar el color como algo que tiene que ver con la percepción, pero no solo con la percepción visual, sino con otro tipo de percepción. Entonces, en ese campo es que me parece que se abre un panorama que antes no estaba. ¿Tá? Y también, cuando empezamos a hablar un poco más de la historia de la arquitectura moderna, de los arquitectos modernos, tenemos todos la imagen clásica de la arquitectura moderna como algo blanco, como algo puro, como algo racional, cuando en realidad no es tan así. Muchas veces, por ejemplo, en la arquitectura de Le Corbusier, tenemos un análisis del color, ¿tá? Que va cambiando a través del tiempo, desde un primer momento en el cual lo único que importa es la forma y el color lo que hace es darle sentido a esa forma, o sea, completamente subordinado a otro momento en el que el color es plenamente protagonista. También, digo, para hablar un poco de que no son fáciles hacer esas oposiciones entre la arquitectura expresionista de Bruno Taut, donde el color y la forma tenía un sentimiento mucho más nórdico que la arquitectura de Le Corbusier, que era una cosa racional y blanca. Hay todo un camino en el cual ha ido tomando diferentes formas de ser entendido el color. Muchas veces también en los grandes maestros de la arquitectura, como por ejemplo Mies, el color aparece como el color natural del material, ¿tá? Entonces ahí me parece que hay una distinción que es importante hacer en el color como superficie, que muchas veces es una anécdota, y en el color del material como lo que es, como la realidad de lo que es. Muchas veces la superficie blanca sí es una superficie de simulación y el color es una superficie de realidad, y me parece que es un comentario que es interesante. Y muchas veces maestros de la arquitectura utilizaron el blanco como una forma de destacar el color del entorno, el blanco como el fondo de la naturaleza. No es tan directo eso de que la arquitectura racional es blanca y la arquitectura que no es racional usa el color. Lo que sí es cierto es que esa arquitectura no es heredera, es producto de un poco lo que estaba diciendo Fernando en este momento, y que Fernando lo deja muy claro en el libro, es el tema de cómo nosotros somos herederos y somos producto del occidente blanco. Entonces todo ese diálogo que es más rico y más contradictorio de lo que parece en un principio, en realidad es producto de la colonia, la colonialidad. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer elementos de resistencia ante eso, como por ejemplo, que por ahí aparece en la foto, la arquitectura de algunos lugares en Bolivia, de Mamani. Empiezan a aparecer colores que ya no son solo en la superficie, sino que son expresión de una filosofía y de una historia diferente a la que hemos recibido. Entonces me parece que en ese lugar el color es una rebeldía, es una forma de responder a lo que hemos recibido, y es un momento como de ruptura.
o sea, pensando en el color siempre como una metáfora, no como una superficie pintada. Y me parece que eso está muy bien contado en el libro. Después, otra cosa que yo quería destacar es que la historia reciente del campo del arte aquí en el Uruguay es donde se empiezan a ver todo ese tipo de, que nombró un poquito recién, todo ese tipo de acciones y reacciones entre la herencia de la escuela Torres Garciana, en el cual nosotros asumimos determinados dictados y es como se nos ve desde afuera, y otro tipo de acciones que también son herederas, pero que no están aceptando esas mismas reglas, o por lo menos las están cambiando. Entonces me parece que es re interesante el tema del fármaco como un concepto que es a la vez bueno y malo, es a la vez acepta lo que recibe y se rebela contra ello, o sea, me parece que en la historia de estos últimos años recientes es donde nosotros podemos ver ese diálogo que no es dialéctico, no es blanco y negro, sino que es un zigzag, y en la trayectoria de diferentes artistas podemos ver ese ir y venir. Bueno, yo quiero hacer el abordaje que voy a hacer sobre lo que es el color fármaco, tiene que ver con mi experiencia como lector de este libro, que lo viví como una aventura, y que tenía desde el vamos tenía algunas interrogantes grandes o pequeñas como trampas que no sabía bien qué me iba a pasar cuando terminara de leer el libro y ya había aceptado la invitación de Fernando a leer, a hablar un poco sobre el libro. Por varias razones. Una de ellas es que hace 2 años yo publiqué una novela que se llama Los ojos de una ciudad china, para la cual en determinado momento del proceso, o sea, antes de imprimirse, antes de armarse la tapa, y en base a algunas lecturas que había habido sobre la novela, tomé la decisión justamente de que en la portada fuera una obra de Fernando López Laje, por los colores fuertes, por los colores, por muchas cosas que ahora no voy a enumerar ni hacer acumulativas. El tema era que la editora, una de las, de la editorial, Marcela, en su lectura me había dicho de la novela que ella había tenido mucho pánico antes de leer el borrador de Los ojos de una ciudad china por lo extensa, y tenía miedo que él abrazara esa oscuridad y esa cosa oscura y negra que tenía Todo en Blanco y La Cura, anteriores novelas mías, y que se había sorprendido porque ella veía que había una paleta diferente, que eran colores, que era muy luminosa. Y ahí fue, eso me hizo crack a mí, porque yo intuía algún cambio, algo en lo que me había pasado en la escritura con mi obra, y eso lo interpretaba de una manera muy intensa, y y ahí partí. Lo primero que se me ocurrió, que creo que fue muy feliz, fue llamar a hacer ese asunto. Eso igual tenía un antecedente, que era que en una cosa anterior sobre esa misma novela que no había sido editada, habíamos hecho unas fotos de promoción con Sebastián Santana, y yo pensé, atrás yo quiero una obra de López Laje, y fuimos a la casa y hicimos unas fotos
con esos colores. Yo tengo el rojo también, pero quería esos colores. Por la exposición, bueno, me había pegado muy fuerte también la exposición que había hecho recientemente, las obras, bueno, obras que siempre me acompañaron desde... Tengo una pequeña obrita de Fernando de una nota que le hice en el año 94 en Postdata, una nota colectiva que habíamos hecho sobre el dilema de la imagen en el arte contemporáneo en ese momento, ¿no? Hace 20 años. Yo era muy chico, pero me acuerdo, tengo todavía, la tengo en mi comedora, en mi living, la obra esa muy también que bueno, que tiene relación con Uría, con Longa, con muchas cosas que siempre fue muy efervescente y estaban por ahí en la vuelta. Y bueno, entonces leí el libro, lo disfruté mucho y me fueron cayendo algunas fichas, y una de esas fichas es por qué estoy hablando en primera persona, porque el libro tiene dos partes, tiene una primera parte muy conceptual, muy de ladrillo, muy de ensayo, aunque tampoco es que sea muy denso, digo, porque es bastante... No, pero digo, tira mucha data, Y la segunda parte, curiosamente, aparece Fernando, empieza a hablar en primera persona, se transforma en un libro autobiográfico, cuenta y arma otra cosa. Bueno, esa cosa tiene que ver con su experiencia, es como teoría y práctica. El docente y el artista que termina haciendo un libro. Y bueno, y es todo parte de la obra, es todo parte de una vida, y es todo parte de también, como dijo Fernando por ahí, hay una palabra que no hay que perder de vista, que es la palabra compartida, porque creo que es un libro que tiene muchas experiencias compartidas, de docente a alumno, de alumno a maestros, y de muchos artistas que consciente o inconscientemente navegan y transitan estas historias que tienen que ver con el color fármaco. Entonces, bueno, escribí un par de textos, primero un texto como más, a mí, ahora estoy hablando y me largué un poco, pero me cuesta hablar en público y eso, pero bueno, entonces quería venir armado con un par de textos. Uno que era como más coloquial y otro que, bueno, mañana va a estar publicado en Caras y Caretas, que es ya más periodístico y eso. Fernando me invitó a ser uno de los presentadores del color fármaco y acepté al instante. Sin pestañear sería la imagen correcta. Sin dejar entrar la mínima duda ni el temor, por cierto real, si lo hubiera pensado unos segundos, de no estar a la altura de las circunstancias. No pinto, no sé nada de color, no tengo idea de teoría sobre el color, y si me aprietan ahora mismo, incluso luego de haber leído el libro, puedo errarle feo en temas tan simples como los colores complementarios o la importancia de tipos como Goethe en toda esta historia. Sin embargo, y esto sí lo intuí cuando recibí la invitación, me permitía un poco de descanso entre tantas ficciones y autoficciones de las que soy algo más que adicto, y por otro lado presentía que este libro podía darme vuelta a la cabeza, explicarme algunas cosas que tenían más o menos desconectadas entre sí, y de hecho fue lo que pasó. Puedo decir que El color fármaco es un libro mapa de buena parte del arte contemporáneo uruguayo, pero también una historia del color y de sus connotaciones políticas en el arte universal. Y Fernando tiene la inteligencia de plantear al color fármaco como una herramienta, un arma, una posición, una necesidad y otras tantas posibilidades, pero con la certeza de que es indefinible, aunque no precisamente abstracto. Es algo que por suerte tampoco podré definir, porque eso viene a ser el fármaco, un misterio, pero no un misterio a resolver, sino un misterio provocador y con la singular capacidad de perturbar el presente más allá de contextos espaciotemporales. Bueno, ya me fui a donde no quería ir, que es a tratar de explicar algo que no requiere explicación, porque si sigo este camino, lo que hago es oscurecer algo que está más que luminoso en las páginas del libro. Dije que es un mapa, lo es. Y como lector hice mi propio trayecto, o mejor dicho, mis propias conexiones, sobre todo en la segunda mitad del libro, cuando Fernando sale de su inspirado personaje docente de la formulación de un mapa y un contexto general para entrar en su propia historia. Fernando empieza a contar entonces sus propias vivencias en un tono de autobiografía que envuelve a historias compartidas que tienen que ver con la resistencia a la dictadura, con ciertos enfrentamientos generacionales, con el taller de Hugo Longa, con la creación del FAC y con otras tantas historias alternativas que me fueron envolviendo y emocionando, no tanto por ser comunes, sino por ser esclarecedoras, luminosas, combativas y con la certeza de que ciertas intuiciones y vueltas en el aire que vieron y vimos tantos jóvenes de los 80 y de los 90 no fueron en vano, sino que forman parte de esa gran cosa que podría llamarse conspiración fármaco.
si se opta por la posibilidad de que deje de ser un color para iluminar otras trincheras del arte como la música, la literatura y las artes escénicas. No pinto, ya lo dije, no sé nada de color ni de teoría sobre color, es cierto, pero también es cierto que el color es una preocupación, es parte del lenguaje, y entiendo que fui afectado por el fármaco, por suerte, desde hace muchos años. Las pinturas de Juan Uría, tal vez fueron mi primer contacto, o desacomodo a lo bien aprendido de Torres García y otros pintores más o menos tradicionales y figurativos. Una vez entré a la colección Engelmanost y vi por primera vez obras de Bolonga. Me estalló la cabeza, ahora me lo explica todo Fernando en su libro, pero recuerdo la sensación de sentir que esas obras eran algo así como el punto de partida de muchas otras cosas que me interesaban y que me gustaban. Desde los collages de Dani Umpia, las pinturas de López Laje, o lo que producían tipos como Porro y Isabela, y tantos otros. Y las conexiones que fui haciendo también tenían que ver con el Cuarteto de Nos, y con tantas otras cosas de las que podríamos hablar 1000 años. Un momento central de la historia del cuento de Fernando es cuando se refiere al impacto que le produjo una obra que vio en la sala del notariado, una obra de su profesor de matemáticas, un tal Alfredo Torres. Y compartimos un maestro, Fernando, porque Alfredo escribió años en postdata y fui su editor, lo que me permitió aprender muchísimo de arte, del oficio de la crítica, o más bien del ejercicio de conectar o dar pistas sobre una acción artística a través de la palabra. Ahora voy a leer un fragmento de lo otro que escribí, que es, en la segunda parte del libro, es cuando López Laje abandona el tono docente más o menos especulativo y se decide por un bienvenido discurso autobiográfico. Es una muy buena decisión que el lector agradece, porque el ingreso a la práctica artística y vital de López Laje conecta con un tiempo y espacio definido. El centro se desplaza a la figura de Hugo Longa, pintor que López Laje coloca en el lugar de mito y que no hay dudas de que articuló una obra donde el color se muestra vibrante, explícito y tantos otros adjetivos que condensan una posible acción fármaco. A partir de la obra de Longa y también de su discurso como maestro de jóvenes pintores, es que empieza a expandirse esta práctica que dialoga con referencias que se vuelven inmediata zona de conflicto en los debates de la postdictadura y en la izquierda cultural. El planteo liberador de Longa, irrestricta es la palabra, ¿no? Expresado sobre todo en el color, irrestricto, definible en un plano político como anticolonial, antieuropeo, se mezcla con ideas punk, con el pop art, con la posibilidad performática y de salir del cuadro, y también con la necesidad de discutir mitos históricos y resignificar, por ejemplo, el episodio de Salsipuedes, icónico del exterminio indígena en Uruguay. Es una coctelera en la que entran desde las pinturas de Sergio Porro y las canciones del Cuarteto de Nos hasta la frontalidad discursiva del grupo Movimiento Sexy. Y por supuesto la mayoría de las decenas de artistas que pasaron por el FAC, empezando por López Laje, que además de desarrollar una de las obras claves de la generación de la postdictadura, tuvo la honestidad de compartir sus ideas y su praxis en un libro que es de lectura imprescindible para todos los interesados en movidas culturales, en las rupturas y en los relatos alternativos. Cuando Fernando hizo la exposición acá arriba, yo ahí tuvimos un intercambio de pregunta-respuesta y esas cosas, y me quedó una frase ahí marcada que ya la tenía antemano antes de leer el libro también, pero digo que cierra un poco este asunto, ¿no? Que es, Fernando dice, lo del color es una intención politizada de desenmarcarse de la tradición uruguaya, amarronada, grisácea, ese intento de mantener la elegancia a partir de lo monocromático o apenas apastelado. Esa configuración del color tradicional envuelve formas de ver y de percibir el contexto. Por eso lo del color politizado. Todo esto se vincula también con la explosión de pintura y color en la obra de los que empezamos a trabajar en la salida democrática de Uruguay. Bueno, por ahí. Sí, claro, la idea es... Yo voy a agregar una cosa más, que en realidad en todo lo que hemos estado diciendo no se ha destacado lo suficiente, y es que la obra de este libro está muy bien construida y de repente aparece como una cosa que surgió de golpe, pero lo que yo quiero destacar es la función que ha venido haciendo Fernando desde hace más de 20 años como docente en
en el FAC y a la vez trabajando como docente y trabajando como miembro en equipos de igual a igual. Y yo creo de que todas estas cosas que aparecen plasmadas en el libro, hace muchos años que en la práctica se las está haciendo permanentemente. Entonces no es algo que haya surgido como objeto de un estudio, me siento a escribir un libro, sino que es el resultado de más de 20 años de práctica como artista y como docente. Bueno, yo primero agradecerles a ustedes tres por las impresiones muy interesantes para mí, porque hasta ahora no he tenido ninguna revolución, algunas pocas, pero digo, chiquitas, de cómo es la impresión de lo que transmite un poco el libro. Para mí era complejo, difícil, me cuesta mucho escribir, pensar todo, me llevó mucho tiempo en realidad. Tuve ayuda fundamental, obviamente, de un montón de gente, entre ellos Ángela, que está por ahí, también Graciela Alves, que fue mi co-escritora, le digo yo, más bien correctora. Y esto me ayudó a poner un poco más claro todas estas ideas que durante mucho tiempo, casi diría como 20 años, vengo como intentando ordenar para poder plasmar en un libro, que es una cosa bastante compleja, ¿no? Pero agradecerles de nuevo a ustedes tres por darme esa evolución que es bastante interesante de escuchar para mí. Y bueno, no sé si ustedes quieren, no sé si yo tendría que agregar algo, no sé si quieren preguntarme algo, quieren preguntar a ustedes. El color fármaco, creo que alguien se lo dijo, es una metáfora, básicamente una excusa como para poder desarrollar una línea de pensamiento que tiene que ver con muchas partes. En una primera parte analiza, digamos, desde una cosa más académica que tiene que ver con la teoría del color, la línea, la forma, el volumen y el color como una cosa que es siempre adjetiva, digamos, de estas primeras. ¿Y por qué y cómo empieza a sucederse eso? Y cómo se construye de alguna manera desde lo que es la cultura occidental, desde la historiografía del arte, este lugar adjudicado al color. Es un lugar que, si cuando lo empiezo a analizar un poco más, leyendo cosas que tienen que ver básicamente con teoría decolonial y eso, empieza a atravesar temas que aparentemente no estaban ligados, como el racismo, por ejemplo, o las, no sé, fobias, xenofobias, homofobia, transfobia. Siempre el color tenía connotaciones que adjetivaban, digamos, como esas cosas que estaban fuera de la norma. Entonces por ahí también me parece interesante analizar eso y ver cómo hay todo, obviamente, un lineamiento que tiene que ver con una normativa que es occidental, de origen blanco, heterosexual, judío-cristiana, ¿no? Que está absolutamente teñida toda esta historia del color también. Entonces me parece interesante ahí desarticular todo y empezar a hacer como mover un poco el tablero ese. Y por eso capaz que se me ocurrió también poner estas imágenes para que vean que necesariamente cuando hablamos de teoría del color en este libro, es como el puntapié como para desarrollar esta metáfora. Y que finalmente el color no tiene que ver necesariamente con complementarios, primarios, ¿no? O la teoría psicologista o la teoría newtoniana, que es mucho más cientificista, sino que tiene que ver con una forma de ver el mundo, y ver el mundo no tiene que ver solo con ver por nosotros, ¿no? Hay un montón de producción artística desde hace muchas décadas que plantea de eso una centralización. Eso quiere decir que en realidad el arte también podría estar vinculado con las experiencias que no tienen que ver con la mirada. Entonces, desde ahí también hay una construcción que se plantea el libro por ahí en algunas partes. Entonces, a mí me parece interesante como eso está el libro planteado en dos partes, ¿no? Como una primera parte donde queda planteado toda esta hipótesis, como por qué aparece todo esto, y en la segunda parte cómo de alguna manera se articula, digamos, con la vivencia propia y la práctica artística. Y
la práctica artística dentro de un colectivo, que también es una cosa bastante rara, un colectivo que funciona hace muchos años, casi 2 décadas, y que con entradas, salidas, altibajos y diferencias permanentes, obviamente, porque también el colectivo es un fármaco, se van desarrollando situaciones que tienen que ver con el arte y con el pensamiento contemporáneo. Entonces, desde ese lugar me parece interesante dejar planteado preguntas, cuestionamientos, reflexiones posibles, y me pareció que era el momento correcto porque estamos en un momento en el cual la deconstrucción incluso ideológica no está tan, ¿cómo se dice?, como catalogada, como hasta podría ser una década, por ejemplo, entre lo que es una postura de izquierda o de derecha. En realidad lo que estamos empezando a ver ahora con todo esto de cloroformo, con el que queda un poco también claro, es que a la distancia muchos preceptos que tienen que ver con miradas sobre determinadas situaciones no tenían que ver necesariamente ni con la izquierda ni de derecha, ni con estas posturas supuestamente ideológicas, porque también estaban todas las dos marcadas por la colonialidad. Entonces, finalmente la colonialidad fue lo que dejó como expuesto el color fármaco como una pomada, como una loción, como una cosa ambivalente, ¿no?, que puede llegar a curar, puede llegar a envenenar, depende de la cantidad, depende del uso que le den. Y me parece que un poco ese es el lugar que tiene que ocupar el arte, ¿no?, desde las preguntas y desde los cuestionamientos. Entonces, no sé, yo quería decir eso. Está bárbaro.